Hola emprendedores y emprendedoras, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi podcast semanal, que por lo menos trato que sea todas las semanas, no siempre puedo, pero la idea es que sea un podcast semanal. No tengo todavía el nombre del podcast, así que si tienes alguna idea lo puedes dejar en el comentario. Pero la idea de este podcast es podernos ir acompañando semana a semana en este camino del emprendedor, ¿no? Porque sabes que el emprendimiento algunas veces puede ser un poco solitario, ¿no? No hay muchas personas que nos entienden, salvo que tengamos amigos emprendedores, y nos podemos poder sentir un poquito solos, y por eso quiero conversar contigo todas las semanas acerca del emprendimiento, contarte mis experiencias. También quisiera conocer tus experiencias. Déjame tus experiencias en los comentarios, me encantaría leerlo. Y por eso quería compartir contigo algo que me parece muy importante y que a mí me tomó algunos años entenderlo, y hay personas que también les cuesta años entenderlo, y es acerca de la zona de confort. Y cómo esta zona de confort nos puede terminar destruyendo, ¿no? O matando de alguna forma, ¿no? Y es extraño, ¿no? Porque la zona de confort, o sentirnos cómodos, o llegar a algún confort, luchamos mucho, ¿no? Digamos, cuando empezamos a trabajar, cuando tenemos nuestro primer trabajo, cuando empezamos el emprendimiento, hacemos tanto esfuerzo para sentirnos cómodos, para decir, ya sabes que no quiero que el dinero sea tanto problema, no quiero que este proceso en mi empresa no sea un problema, quiero arreglarlo todo para que todo sea más cómodo, quiero sentirme cómodo, no quiero tener problemas. Pero a veces es contraproducente, ¿no? Porque llegamos a ese punto de zona de confort y no seguimos avanzando y no seguimos cambiando y nos podemos estancar un poco. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Cómo es que llegamos a estas zonas de confort y cómo nos pueden afectar, porque podemos pensar que el objetivo final es llegar a esa zona de confort, pero esa zona de confort también nos puede hacer daño si nos quedamos mucho tiempo en esa zona. Entonces, eso es lo que quiero hablar contigo en este podcast. Te quiero contar acerca de la zona de confort, después vamos a hablar específicamente qué cosa es la zona de confort, cuáles son los problemas, cómo podemos salir, pero quiero contarte una historia breve de cómo es que yo conocí estas zonas de confort, que en ese momento no las entendía, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, yo estudiaba en la universidad, conseguí un primer trabajo, empecé a trabajar ahí, me fue muy bien y todavía no me sentía cómodo. De hecho, empecé como practicante, luego empecé a ganar un poco más de dinero, pero no me sentía cómodo, ¿no? Quería trabajar más, quería ganar más dinero, quería cambiar de auto, quería estar más cómodo, ¿no? En esa época quería comprarme un BlackBerry, imagínate hace cuántos años fue, ¿no? Y recuerdo que estaba ahí, estaba trabajando, y por ahí se veía alguna oportunidad de que podía cambiar de trabajo, que podía hacer algo distinto, ¿no? Y me estaba cuestionando, ¿no? Si debía cambiar o no, porque de alguna forma no me sentía 100% cómodo, pero me sentía más cómodo, estaba con un trabajo estable, en ese momento estaba estudiando también, entonces me sentía relativamente estable, pero no tan estable como para decir, ok, me quedo en esto, ¿no? Entonces, en ese momento fue la primera vez que sentí un poco la zona de confort, y más que sentirla, la vi. Porque recuerdo en ese momento estaba postulando para un trabajo para cambiarme de puesto, y recuerdo que estaba hablando con mi compañero de trabajo en ese momento, ¿no? Y me decía, no, que eres un tonto, que cómo te vas a ir, acá estás haciendo línea de carrera, has empezado bastante joven aquí, te quieren bastante, hay una proyección. Y dije, bueno, sí, ¿no? Y me lo estaba pensando, ¿no? ¿Me cambio, no me cambio? Y estaba pensando, ¿no? Y en eso como que pensé un poco en mi futuro, ¿no? Y veía a mis compañeros de trabajo. Y estábamos en un área financiera donde pues las personas tenían muchos años trabajando en esto. Mi jefe tenía, no sé, 20 años trabajando en esto. Mi compañero de trabajo tenía otros 10 años trabajando en lo mismo. Pero siempre haciendo las mismas funciones, digamos, no haciendo algo distinto, ¿no? Incluso las jefaturas dentro de mi empresa seguía siendo el mismo tema, pero bueno, con más responsabilidades o con más equipo, pero sigue siendo un poco de lo mismo, ¿no? Entonces cuando me decían, oye Gonzalo, pero mira, quédate, que todo está bien, que vas a poder crecer, me daba un poco de miedo pensar que me iba a quedar en la misma situación tanto tiempo, ¿no? Decía, ¿será que me voy a quedar acá? Y después veía a mi compañera de trabajo, que era mayor que yo, mucho mayor que yo, y me decía, no, es que el trabajo está súper bueno y no sé qué. Y decía, y ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Y cuando vi un poco esa zona de confort, ¿no? Donde nos estábamos quedando tranquilos con el puesto, con la posición, con el crecimiento, la producción, y decíamos como que, no, acá ya con esto es suficiente, ¿no? Y por esa época, como estaba en la universidad, estaba leyendo un libro de David Fishman, si lo puedes buscar en internet,
Y en uno de estos libros, no me acuerdo en cuál, porque tiene varios libros que son buenos, pero había uno de liderazgo. Y en esta historia hablaba acerca de una rana, ¿no? Y me pareció muy gracioso, porque en esta historia nos cuentan, ¿no? Y nos decía, tú sabes cómo es que cocinan una rana. Si una rana tú la lanzas al agua hirviendo, la rana se da cuenta y salta de la olla y se va. Pero si tú la pones a la rana en agua normal, en la olla, y la tapas, y prendes el fuego y poco a poco se va calentando, la ranita poco a poco se va acostumbrando a ese calor y no salta, y finalmente la ranita termina cocinada, ¿no? Es una historia un poco fea, ¿no? Pero me hizo reaccionar, ¿no? Cuando pensé, dije, oye, yo soy la ranita. Me estoy convirtiendo en la ranita, porque poco a poco me he ido acostumbrando a la situación, poco a poco me he ido acostumbrando al trabajo, a estar un poquito más cómodo, y ya no quiero cambiar. Entonces, en ese momento me asusté mucho, dije, creo que es momento de cambiar. Y en ese momento fue cuando tomé una de las primeras decisiones de mi carrera, que fue cambiarme a una empresa a aprender a vender. Pasé de trabajar en un sitio donde tenía un sueldo fijo, donde tenía un cierto nivel de confort, digamos, porque ya tenía algo fijo, un trabajo que me iba bien, a pasar a un nuevo trabajo de algo que no sabía, que era vender, ganando menos dinero, porque en las ventas el sueldo fijo era menor, pero tenías la posibilidad de ganar más dinero con comisiones. Pero todo era una posibilidad, no había nada fijo. Pero fue en ese momento, ¿no? Que hice como que clic, me acordé de la ranita, me acordé con mi compañero de trabajo y dije, ok, tengo que cambiar, porque si no me estoy acostumbrando y me voy a quedar acá todo el tiempo, porque ya me acostumbré a mi trabajo, ya lo conozco, lo manejo bien, ¿no? Lo puedo hacer, ya no es un problema, ya no estoy aprendiendo tanto como aprendí al inicio. Entonces dije, ¿sabes qué? Es momento de cambiar. Y esa fue mi primera experiencia con la zona de confort. Un poco que yo lo estaba sintiendo, pero más la vi en mis compañeros. Cuando se sentían tan tranquilos en el puesto, decían, sí, acá nos quedamos para seguir creciendo y seguir en el mismo puesto, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, pero en mi situación, en el momento de mi vida, para mí era un poco angustiante, ¿no? Sentir que siempre me iba a quedar haciendo lo mismo por los próximos 10 años. Ya llevaba 4 años trabajando ahí. Entonces no me sentía tan cómodo pensando de esa forma, ¿no? Y además estaba relativamente joven todavía. ¿Sí? Entonces ese fue mi primer encuentro con una zona de confort que fue peligrosa en su momento, pero digamos pude salir rápidamente. Pero después vino la segunda zona de confort, porque si bien fui a esta empresa a aprender a vender, pasó un año, ya aprendí a vender, me fue muy bien, empecé a ganar dinero, terminé la carrera que estaba estudiando. Entonces me sobraba el tiempo, o sea, yo sentía que me sobraba el tiempo, porque antes de eso yo trabajaba durante el día y estudiaba en la noche. Ya regresaba a mi casa a 10, 11 de la noche o estudiaba también los sábados. Y cuando terminé la carrera y seguía trabajando en ventas, ya estaba ganando dinero, ya me había podido comprar un auto nuevo que estaba más bonito, tenía más independencia y tenía mucho más tiempo, ¿no? O sea, terminaba de trabajar, o sea, llegaría a mi casa a las 8 y ya no tenía nada que hacer. Y estuve un buen tiempo de esta forma, ¿no? Y ese sí fue mi segunda zona de confort que encontré en mi carrera de trabajo, porque realmente pasé un buen tiempo sin hacer nada distinto, ¿no? O sea, estaba trabajando, pero no tenía realmente un objetivo. No dije, Sergio Gonzalo, vamos a estudiar una maestría, vamos a estudiar algo en ventas. No estoy hablando de la zona de confort en el sentido que me sentía cómodo porque mi casa estaba bien o porque, no sé, no estaba teniendo problemas físicos o de salud, etc. O sea, me sentía cómodo porque estaba dentro de mis limitaciones, ¿no? Dentro de mis habilidades, lo que tenía que hacer en mi trabajo estaba muy dentro de mis habilidades, entonces no tenía que salir de esa frontera de mis habilidades, ¿no? Entonces me sentía muy cómodo, ¿no? Entonces, que no tiene nada de malo, pero me quedé mucho tiempo. Y bueno, después de estar unos años así tranquilo, donde ya no estaba estudiando, no estaba haciendo nada por las noches, solamente estaba regresando a mi casa, y ya te voy a contar cuál es el problema de hacer esto. Que hasta ahora pues pareciera todo bien, ¿no? Como, oye, Gonzalo, pero está bien, ¿no? Está bien estar cómodo, está bien sentirse cómodo, está bien sentirse cómodo y que todo está bien, ¿no? Y no es que esté malo, pero después te cuento qué fue lo que me pasó con esta zona de confort. Esa fue mi segunda zona de confort y bueno, pasó algún tiempo, como te dije, no estudié, no me puse a estudiar una maestría ni una especialización. Y pasó un tiempo y pude salir de esta zona de confort, no tanto porque yo la he estado buscando, pero se dio la oportunidad de asumir una jefatura comercial y la asumí. Y obviamente el primer año o 2 años fueron muy fuertes, tratar de aprender estas nuevas habilidades que tenía que hacer. Y también fue un cambio de zona de confort.
Pero también pasó otro tiempo, pasaron ya los 3 años, 4 años, y ya esto que al inicio era tan desafiante, dejó de ser desafiante, porque ya lo podía manejar. Entonces ya lo aprendí, ya sabía cómo hacerlo, ya ese sentimiento que tenía al inicio de, uy, me van a despedir porque el equipo no está llegando a las ventas este mes, ese sentimiento, pues a medida que lo conocía mejor cómo funcionaba el equipo, cómo hacer para que funcione el equipo, aprendía nuevas habilidades. En el momento que lo aprendí, pues dejó de ser retador, dejó de ser complicado y se volvió nuevamente otra zona de confort. Me mudé con mi esposa, estábamos haciendo bastantes cosas, todo estaba bien, todo estaba bastante tranquilo. Y nuevamente, llegó un punto, claro, al inicio me quedaba hasta muy tarde en el trabajo, luego me empecé a ir un poco más temprano porque ya podía administrarme mejor, podía llevar mejor las cosas con el equipo. Así que me puse en esta zona de confort donde ya entendía cómo se manejaba el equipo, cómo se manejaba la empresa y estaba tranquilo. Y recuerdo que estaba hablando con un amigo y le decía, oye, ¿sabes qué? Me siento muy cómodo, me siento muy tranquilo. Y mi amigo me dice, sí, hay que tener cuidado. Yo también, mi amigo me contaba, ¿no? Yo también, mi amigo es un abogado que es muy bueno, pero que siempre hacía muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces él también me decía, ¿no? Cuando me siento que estoy muy cómodo, siento que no estoy avanzando, ¿no? Y eso también me estaba pasando a mí en el trabajo, ¿no? Me sentía bastante cómodo en la empresa, en mi puesto, y sentía que no estaba avanzando, no estaba haciendo otras cosas con mi vida, ¿no? Entonces, pero nuevamente, me podrás decir, Gonzalo, oye, pero ¿qué tiene de malo sentirte cómodo en tu trabajo, en tus funciones, en que ya lo dominas, ¿no? Pues depende de cada persona. Hay en personas que no pasa nada, que está bien, ¿no? Pero hay otras personas que sí te puede afectar. Y por ejemplo, en mi caso, cuando estuve en la zona de desconfort, además de sentir que no avanzaba, pues nuestro cerebro quiere retos, ¿no? Nuestro cerebro está ahí para pensar, nuestro cerebro no está ahí para dormirse. Entonces, por más que nosotros queremos ir en automático, en nuestra zona de confort, y decir, ok, ya sé hacer mi trabajo, todo está dentro de mis posibilidades y lo puedo manejar bien, tu cerebro quiere hacer más cosas, tu cerebro quiere más retos. Entonces, como tu cerebro quiere más retos, quiere buscarte problemas. Y empieza a buscarse problemas y empieza a pensar en cosas que no deberías hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como tu cerebro está activo, pues lo tratas de dormir y pues como tienes mucho tiempo extra, pues empiezas a salir con los amigos, empiezas a comer, empiezas a dar vueltas, etc. Entonces te empiezas a distraer con tus amigos, tal vez bebiendo, comiendo, y puede estar bien, pero a veces cuando estás tan aburrido puede hacer que uses en exceso las salidas con los amigos, la comida, etc., ¿no? En mi caso, por ejemplo, me engordé bastante, me subí bastante de peso porque estaba así, no estaba saliendo a comer, íbamos a cenar, estábamos haciendo cosas, salía con los amigos. Entonces no me estaba preocupando en otros aspectos de mi vida, ¿no? Porque me sentía cómodo, dije, bueno, ya está, me quedo así como estoy, ¿no? Entonces ya te conté un poco de mi historia, de cómo conocí la zona de confort, pero ¿qué cosa es exactamente la zona de confort, no? Entonces, la zona de confort es cuando nos sentimos cómodos en relación a nuestras habilidades. No te digo porque me siento cómodo en un sofá o porque mi casa está bien, no me refiero a eso, a ese tipo de comodidad. Me refiero a la zona de confort respecto a nuestras habilidades. Y esto sucede cuando estamos trabajando solamente dentro de nuestro rango de habilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a vender, yo no sabía vender. Entonces eso era salir de mi zona de confort porque tenía que hacer algo que estaba fuera de mis habilidades comunes o regulares. Pero en el momento que ya aprendí a vender, ya ese trabajo de ventas se volvió nuevamente otra zona de confort porque ya sabía vender. Sí, ya era algo que podía... que manejaba muy bien las ventas. Entonces me sentía nuevamente en mi zona de confort. Luego, cuando fui jefe de ventas, nuevamente fue algo que me sacó de mi zona de confort porque era algo que estaba fuera de mis habilidades. Y luego, cuando aprendí a ser jefe, nuevamente ese trabajo pues estuvo dentro de mis habilidades. Entonces, algo que es interesante es que cada vez que salimos de nuestra zona de confort, esa frontera o ese límite que tenemos de nuestras habilidades va creciendo. Entonces, por eso después lo vamos a conversar, pero por eso es importante que salgamos de esa zona de confort, porque si siempre estamos en nuestra zona de confort, no vamos a aprender nada nuevo, no vamos a quedar ahí en ese circulito, en este límite de habilidades. Entonces, eso es uno de los grandes peligros de quedarnos en la zona de confort, ¿no? Y la zona de confort, pues muchas veces puede ser engañosa, ¿no? Porque trabajamos mucho para llegar a una zona de confort y las zonas de confort se pueden volver soportables, ¿no? Porque una zona de confort puede ser, ok, me subí un poco de peso, bueno, lo dejo ahí.
estoy en este trabajo que es aburrido y no me gusta, pero bueno, lo soporto. O tengo este jefe que es malo conmigo, bueno, lo soporto, ¿no? Entonces, la zona de confort tampoco tiene que ser 100% cómoda. Muchas veces estamos en zona de confort porque no queremos cambiar, porque cambiar nos da más miedo o cambiar nos duele más. Porque algo que aprendimos, por ejemplo, o algo que aprendí en el libro de Tony Robbins, que es Despertando al Gigante Interior, y él hace una anotación muy interesante acerca de cómo podemos cambiar, ¿no? O por qué las personas no cambian. Y Tony Robbins nos dice pues, que las personas cambian solamente porque quieren escapar del dolor y porque quieren llegar al placer. Entonces lo que nos dice Tony Robbins es eso, ¿no? Huimos del dolor y vamos hacia el placer, pero muchas veces el cambiar, el salir de esta zona de confort es más doloroso que quedarnos. Por ejemplo, si tenemos un trabajo que no nos gusta tanto, que el jefe no es tan bueno o no ganamos lo suficiente, es doloroso, es medio confortable. Nos vamos a quedar ahí porque muchas veces sentimos que es más doloroso buscar un nuevo trabajo, aprender una habilidad o renunciar a ese sueldo por generar nuestro propio emprendimiento. Y muchas veces nos quedamos estancados en esa zona de confort porque sentimos que cambiar es más doloroso que quedarnos donde estamos. Y eso es también súper peligroso porque nos podemos estancar. Nos podemos quedar estancados no necesariamente en la zona más confortable, nos podemos quedar estancados en una zona un poco incómoda, ¿no? Y lo peligroso de esto es que cuando nos acostumbramos a algo malo, nos podemos ir acostumbrando un poquito más malo y un poquito más malo. Y era, por ejemplo, cuando yo me subí de peso, ¿no? Dije, un par de kilos no es nada. Y luego otro par de kilos más, y otro par de kilos más, y otro par de kilos más. Y fueron 20 kilos. Y ya era algo que ponía en peligro mi salud. Entonces tenemos que tener cuidado con la zona de confort, tenemos que saber reconocer. ¿Sí? Tienes que preguntarte a ti mismo si en las cosas que estás haciendo hoy día te sientes cómodo o te están retando, te están sacando fuera de tu zona de confort. Por ejemplo, para mí abrir un canal de YouTube fue salir de mi zona de confort porque no estaba acostumbrado a hacerlo, no estaba acostumbrado a hablar frente a la cámara, me daba miedo, me daba vergüenza, pero gracias a que pude salir de esta zona de confort, pues ahora puedo hacer estos videos y conocer a gente tan interesante y gente tan chévere a través de mi canal de YouTube. Entonces, ¿cuál es el gran problema de quedarnos en esta zona de confort? Pues lo que te decía, nos podemos quedar en una relación que no es buena, en un trabajo que no es bueno, con un sueldo que no es tan bueno, con una situación de salud que no es tan buena, porque nos podemos acostumbrar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me subí de peso, me acostumbré a ese peso. Y estaba muy por encima de mi peso, pero me acostumbré. Y para mí era más doloroso hacer la dieta, dejar de comer, cambiar la dieta, que seguir en el estado que estaba. Entonces tenemos que tener cuidado con los estados de estas zonas de confort que nos podemos quedar paralizados en una zona que no es tan buena para nosotros, ¿no? El otro problema de las zonas de confort, dependiendo de la persona, es que cuando estamos sin retos, nuestro cerebro se aburre, ¿sí? Y cuando nuestro cerebro se aburre, quiere buscar nuevos retos. Así nosotros no se los presentemos, nuestro cerebro quiere nuevos retos. Esos retos pueden ser que nos autosaboteamos, que no administramos bien el dinero, que nos hacemos complicaciones donde no existen, porque nuestro cerebro está aburrido y quiere empezar a generar problemas para solucionarlos. O sea, esto no es broma. Realmente el cerebro nos funciona de esta forma, ¿no? Entonces, cuando estamos zombies, cuando estamos en la zona de confort, nuestro cerebro empieza a generarnos problemas en la mayoría de los casos. O queremos dormir un poco o decirle a nuestro cerebro, oye, no molestes, pues saliendo con nuestros amigos, comiendo, bebiendo, haciendo cosas que a la larga no son tan productivas y que no son tan buenas para nuestra salud. Entonces, ese es el otro gran problema que tenemos con la zona de confort. Y el otro problema que tenemos con la zona de confort es que el tiempo pasa muy rápido. Y esto asusta mucho. ¿Sí? No soy tampoco tan mayor, todavía no llego a mis 40, estoy en mis 30, pero hay gente que puede estar viendo esto que es más joven, hay gente que puede estar viendo esto que es mayor que yo. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que el tiempo pasa muy rápido. Y pasa más rápido cuando no lo administramos, cuando no lo vemos. Si a veces me asusto de lo rápido que pasa el día, lo rápido que pasa la semana, porque a medida que nos vamos haciendo mayores, pues tenemos más cosas que hacer, tenemos más responsabilidades y sin darnos cuenta ya son las 6 de la tarde y ya se fue la mitad del día y llegamos simplemente a la casa a dormir o a ver un poco de Netflix o televisión. Lo cual no está malo, pero el problema es cuando nuestra vida es solamente eso. Y después cuando vemos atrás
Y pues hazte esta pregunta, ¿no? O sea, ¿sientes que has hecho algo significativo el último mes, la última semana? ¿O solamente te la pasaste trabajando o solamente te la pasaste viendo televisión? O saliendo con tus amigos, que está bien, pero ¿está en camino hacia el objetivo que tú quieres de tu vida? Digamos, porque muchas veces nos quejamos, ¿no? Y muchas veces las personas se quejan, es que no leo porque no tengo tiempo. Pues no me acuerdo, los estudios dicen que por lo menos pasamos 1 o 2 horas al día viendo el celular, por lo menos, ¿sabes? Yo estoy seguro que más. Puedes leer media hora todos los días y vas a empezar a leer, vas a poder terminar un libro relativamente rápido, tal vez en un mes. Y es un libro más que no estarías leyendo. Entonces, la zona de confort nos puede generar eso, ¿no? Confort y que no cambiemos. Y eso es peligroso porque cuando no administramos nuestro tiempo, cuando no cambiamos, cuando no lo invertimos en algo, pues el tiempo pasa volando. Y luego cuando vemos hacia atrás que el tiempo pasó, nos puede asustar. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Lo primero que hay que hacer para evitar estar en una zona de confort mucho tiempo, no digo que sea malo estar ahí, no es malo llegar a una zona de confort, lo malo es cuando nos estancamos ahí. Porque nuevamente nuestras habilidades quedan limitadas. Entonces, ¿cómo evitamos? ¿Cómo salimos de esta zona de confort? Lo primero que tenemos que hacer es que reconocer, tenemos que saber si estamos en una zona de confort. Y para eso, pues pregúntate, ¿te sientes retado en tu vida, en tu trabajo, en tu salud, en tu espíritu, en tu familia, en tus amigos? ¿O sientes que siempre estás haciendo lo mismo y que no hay nada nuevo para aprender y no hay nada nuevo que te rete? Si te sientes en esa situación y estás mucho tiempo de esta forma, sí, ten cuidado porque vas a estar en tu zona de confort, ¿sí? Y la zona de confort no solamente es dinero, no solamente es trabajo, también puede ser tu salud. También puede ser tu espíritu, también puede ser la relación que tienes con tus familias, etc. Entonces, y esto nos puede pasar a todos, desde un estudiante, desde alguien que está aprendiendo en la universidad, desde alguien que está de practicante, que está empezando su primer trabajo, hasta el presidente de Coca-Cola, que tal vez el primer año, 2 años, 3 años va a ser desafiante, pero en el momento que lo entiende y lo aprende, entró nuevamente a su zona de confort, ¿no? Una forma de evitar la zona de confort es que los objetivos no son lugares a donde queremos llegar, no son metas en dinero o en números que queremos alcanzar, ¿sí? Nuestro objetivo tiene que ser que siempre cambiemos, ¿sí? Nuestro objetivo principal en la empresa, en la vida, en lo que tú quieras, no es quiero llegar a tener tanto dinero, quiero tener tantos hijos, quiero tener esta familia, quiero tener este físico. No. Nuestro objetivo final y principal debe ser todos los días quiero ser mejor persona, mejor esposo, mejor hermano, mejor hijo, mejor empleador, mejor empleado, mejor trabajador. Ese tiene que ser el objetivo final, porque cuando ponemos el objetivo solamente, quiero llegar a este punto, quiero este carro, y en el momento que tengo este carro, pues ya está. O quiero tener esta empresa con estas ventas y ya está. Porque en el momento que nos estancamos y dejamos de crecer, la realidad es que empezamos a morir, empezamos a reducirnos, empezamos a decrecer. Y toda la naturaleza tiene que seguir creciendo. Esa es la naturaleza, ¿no? Entonces, y otra forma de evitar estar mucho tiempo en la zona de confort es que tenemos que pensar que los grandes resultados que podemos conseguir en nuestro trabajo y en nuestra vida no es el resultado de un esfuerzo de hoy día me quedo hasta las 12 de la noche trabajando y llamando a clientes. No, realmente los cambios que podemos tener, los cambios importantes que podemos tener en nuestra vida, se consiguen gracias a la constancia de hacer el trabajo todos los días. Todos los días leer media hora y voy a leer muchos libros y aprender mucho. Versus hoy día voy a leer 5 horas o 10 horas y no leo nada más por los próximos 2 meses. No. Para salir de la zona de confort, para aprender y para crecer, nos tenemos que enfocar en hacer tareas, no necesariamente grandes, pero tareas pequeñas todos los días. Todos los días voy a llamar a los clientes, todos los días voy a buscar nuevas oportunidades, todos los días voy a aprender algo nuevo, todos los días voy a hacer un poco de ejercicio, todos los días voy a tratar de mejorar la relación con mi esposa. Los resultados para salir de nuestra zona de confort se tratan de eso, hacer el trabajo que tenemos que hacer constantemente todos los días para lograr cambiar, para poder ser una mejor persona, ¿sí? Vivir de esta forma no es para todos. Hay personas que les gusta vivir en la zona de confort, pero es peligroso porque después nos damos cuenta que pasó el tiempo y no hemos conseguido las cosas que quisiéramos. Entonces, sí es verdad, no es para todos querer estar cambiando, pero si quieres ser mejor persona, si quieres tener una mejor empresa, si quieres crecer en esta vida,
no podemos vivir solamente en zonas de confort y tenemos que cambiar, porque la vida se trata acerca de cambiar. Las empresas cambian, nuestra vida cambia, nuestra familia cambia, las personas cambian. ¿Sí? Eso es lo que quiero compartir contigo en este podcast. Así que cuéntame por favor en los comentarios si alguna vez has estado en alguna zona de confort, si te sientes estancado hoy día en alguna zona de confort y cómo has podido cambiarlo. Me encantaría saber tus experiencias, me encantaría saber cómo te has sentido tú con tu zona de confort y cómo lo has podido cambiar. Gracias por ver este podcast, así que nos vemos en el siguiente. Cuídate.